Os doy la bienvenida una semana más al capítulo 15 del podcast de La Voz del Autor, donde, como siempre, vamos conociendo la obra y la experiencia de diferentes escritores que pasan por aquí para contarnos pues, tanto el contenido de sus obras como también nos dan consejos para mejorar y aprender, por si nos queremos meter en este mundo de la literatura y de la escritura. Hoy estoy contento porque tenemos un invitado que es muy versátil, porque ha escrito no solamente diferentes libros, sino que diferentes géneros, de los cuales ahora le voy a ir preguntando. Entonces, en primer lugar, J.C. Sanz, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nada, gracias a ti. Encantado. Y como iba diciendo, hay diferentes géneros, que es lo más llamativo, lo primero que me ha llamado la atención. He estado mirando unos cuantos un poco por encima, no he tenido tiempo de mirar en profundidad los libros, pero hay un poco de suspense, fantasía, de romance, hay un poquito de todo. Sí. Entonces, lo primero que te preguntaría es un poco a nivel general, esa trayectoria, las obras, si hay alguna que quieras hablar en especial porque sea más reciente, que nos cuentes un poquito cómo es la situación actual. Pues, a ver, yo es que, como siempre he dicho, no me gusta ponerle puerta al ganado. Mm, Entonces, soy o intento escribir todo lo que en su día de más joven me hubiera gustado leer. Entonces, mm, claro, de ahí pues toda la variedad de géneros, ¿no? Porque al final un lector pues tienes que conocerlos todos un poco para ir bebiendo un poco de ellos si quieres luego dedicarte a la escritura. Porque al final siempre a la hora de plasmar una escena o de plasmar una idea, pues siempre te va a ayudar, ¿no? Según qué es lo que quieras buscar en el lector, pues un género u otro. Entonces al final todo se, todo se mimetiza en uno, ¿no? Al final no deja de ser todo parte de lo mismo. claro. Bueno, al final siempre habrá como una firma, ¿no? Una voz propia tuya, que independientemente de que cambie el género, pues siempre estará también allí. Em, si no me equivoco, son 8 libros publicados a día de hoy. O Bueno, 7, ahora mismo tengo 10 y 10. va el undécimo está en proceso. Ajá. Está ya con la segunda corrección y a punto ya de empezar con la maquetación y todo Y el son, proceso de hacer ya el libro como tal. te puedo preguntar cuánto tiempo más o menos hace desde que empezaste a escribir el primer libro hasta llegar a, pues que 10 es como un hito para llegar para Sí. mí por lo menos, llegar al Pues libro publicado. el décimo libro lo he cumplido casi con los 10 años de escritor. He tardado en escribir algunos, por ejemplo, la trilogía del Círculo de la Luz, el tercero, que es el último que he publicado, pues sí que es verdad que se ha hecho de rogar porque quería cerrarlo bien como se merecía, entonces necesitaba su tiempo y luego pues al final, pues como todos tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, la familia, todo se iba complicando. Entonces, claro, ha ido retrasando, iba escribiendo conforme podía, pero no te centraba al 100% en el libro porque realmente la vida no te deja, ¿no? A Claro. veces las circunstancias te pueden más que el deseo de escribir y entonces pues vas aplazándolo hasta que ya te encuentras en un sitio ya medio preparado, que ya tienes todo medio enfocado y dices, ahora es momento, ¿no? De ponerme y de meterle mano al manuscrito. Mira, ahora te voy a hablar un poquito más de eso porque es verdad que muchas veces tenemos como una autoexigencia que a veces es contraproducente porque dices, tengo que, pero es que si la vida no te está dejando, a veces es mejor hacer un pequeño stand-by en algunos momentos de la vida, que a mí me está pasando un poco ahora. Te adelantaba antes de empezar a grabar que justo julio y agosto son momentos un poquito de mucho movimiento, que alguno quizá encuentre ahí la paz, pero para otros es un momento de mucho caos. Y oye, parar un mes, 2 meses y retomarlo quizás sea incluso mejor para la obra, no hacerlo con esa Sí. autoexigencia, ¿no? Y ir contracorriente contra la vida. Te quería comentar, bueno, ya que has comentado el Círculo de la Luz, por lo que he visto es una trilogía de baja fantasía en Ujú. la que, bueno, tú quieres contarnos un poco, pero está mirando, lo he dicho, situado en mundo real, pero con elementos fantásticos de ficción, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, realmente la premisa es muy sencilla. Al final no deja de ser luz contra oscuridad, bien contra el mal. No Ujú. deja de ser, al final la fantasía en esos puntos es donde se va moviendo, ¿no? Entonces yo quise darle una vuelta de tuerca y quise utilizar sitios muy conocidos, por ejemplo, de aquí de España, de Málaga, de Barcelona.
y utilizar esa magia, ese potencial que tienen para introducirlo hacia un mundo paralelo en el que ya transcurre toda la fantasía, todo el meollo de la cuestión. Ujú. Son 3 obras que, aunque pertenecen a la misma saga, por lo que he visto, creo que son independientes en cierto modo, ¿no? Porque, por ejemplo, empecé el segundo y es un poco, bueno, la noche eterna, ¿no? Pero si no Sí. recuerdo. Y no sé si es una historia que va directamente en continuación al primero o es en paralelo, independiente. Hombre, si lees desde el orden, desde el primero de Renacer, Noche Eterna y Redención, Sí. pues va a haber detalles que quizás no te pierdas. Más que nada porque al final es una obra con muchísimos personajes. Ujú. Piensa que hay personajes de luz, personajes oscuros y luego hay otros que están entre medias en los que ya le he metido mucho, pues, por ejemplo, arpías, hadas, driadas. Ya ahí se me ha ido un poco la cabeza, pero realmente en la fantasía, como todo tiene cabida y todo al final no deja de ser un mundo donde existe magia, pues tenían su lugar, ¿no? Cada uno en su mundo. Y, y por eso te digo, entonces leerlo en orden te va a ayudar a eso, a no perder de decir, este quién es, o este de dónde aparece, o este por qué hace esto, ¿no? Porque al final todos los personajes van teniendo una cierta evolución. Hay unos, Mm. al final, exactamente, los principales siempre se les va a notar más, ¿no? Porque son los que llevan la trama en sí, pero también hay muchos secundarios en los que gracias a ellos la trama sigue adelante, ¿no? Vale, vale. Entonces, sí que es verdad que los puedes leer como independientes, ¿no? Pero sí que es verdad que te aconsejaría lo que es llevar el orden. Más que nada para eso, para no perderte de ciertos sucesos, ¿no? Y de lo que va ocurriendo, ¿no? A lo largo de lo que van viviendo esos personajes para Vale, llegar a ser o actuar de una manera en cierto punto. vale. O sea, si hay una continuidad no solamente del universo, sino también cronológica o Sí. de lo mismo. Entonces sí. Es que me ha dado un poco esa idea de que tal, porque en el segundo libro, que lo empecé a leer un poquito, veía que empezaba con Eva, si no me equivoco, es la Ujú. protagonista, como con un evento como muy único, ¿no? Que de repente hay una oscuridad que digo, esto puede ser una historia independiente totalmente, un relato independiente de los demás, y ya es suficientemente significativo como para que no sea la continuación ni el preludio de otra cosa, ¿no? Sí, Entonces, bueno, eso lo hice porque al final yo soy muy amante de Stephen King. Entonces, esas ajá, atmósferas oscuras y eso me gustan. sí. Y ahí, pues, no sé, ahí me eché el manto en la cabeza y dije, vamos a ponerle la situación un poco más complicada. Es decir, ¿por qué tiene que suceder todo en el mundo paralelo y no en el nuestro, ¿no? Es decir, ¿por Mm, qué no suceder las cosas a la par? Es decir, si algo ocurre en este, ¿qué situación puede ocurrir en el nuestro que sea paralela y que pueda influir, ¿no? En este caso, la noche eterna generalmente es colapsar el sol. Entonces, ¿qué ujú, ocurriría en el planeta si no hubiese sol? mm. Entonces, cierto modo, bueno, mucha fantasía, mucha cosa, pero ahí es donde ya le di vuelta y dije, vamos a echar esa oscuridad que hay en el otro lado, todos esos monstruos, todos esos seres que eso, vamos a El lanzarlos a mundo la real. Tierra, a ver cómo actúan los seres humanos que realmente no estamos acostumbrados a cosas así, cómo actuamos, ¿no? Entonces ahí creé un caos y vamos, increíble. Ah, Y en está el guay, está tercero guay. ya, bueno, el tercero ya es, vamos, pletórico. Y ahí ya me eché por eso y digo, venga, que sea lo que Dios quiera. Pero cuéntame para que el que nos está escuchando diga, uy, pues oye, esto suena interesante. El primer libro, entonces, es un mundo más fantástico que no tiene nada que ver con el mundo real. Claro, Y en el el segundo, primero sucede en el que el protagonista, que es un muchacho de unos 16 años, sí. pues empieza a descubrir que va teniendo una serie de pesadillas, van sucediendo cosas que él no va entendiendo, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, bueno, suceden un par de cosas en Málaga, porque al final se tenían que trasladar de Barcelona a Málaga por una situación en la que el padre desaparece. Sí. Y al final tienen que volver otra vez a Barcelona y en Barcelona se vuelve todo el caos porque, claro, ya empieza a descubrir que quien cree que es, no lo es. Entonces ahí es Mm, donde empieza ya su camino, ¿no? Su peregrinaje hacia descubrir su verdad, ¿no? De quién es, de dónde es y toda su historia. Entonces, claro,
el primer libro, pues es eso, ¿no? El camino un poco de descubrir y hacia dónde voy, ¿no? Quién soy, descubrir quién Sí, soy. En el segundo ya se complica más la cosa porque ya está, han sucedido una serie de cosas, de situaciones en las que se ve envuelto en un problema en el que él no sabe cómo lidiar, porque al final, claro, se ve en un mundo en el que hay monstruos aquí en la Tierra que van a por él sin él saber por qué. Claro, en un momento en el que tú no sabes de la magia, es más que lo típico trato esto de los magos, ¿no? De cartas y cosas así, pero claro, tú cuando empiezas a ver monstruos que van matando gente, que van detrás tuya y que tu vida está en peligro, sí. la cosa cambia, ¿no? Ya ve que la cosa es seria y ya la situación pues se vuelve más oscura, porque empieza lo que es un libro del primero un poco más de luz hasta que termina lo que es la oscuridad absoluta. Ujú. Entonces voy jugando un poco con todo eso. Y el tercer libro ya es que... El tercero transcurre entre los dos mundos, pero generalmente sí que es verdad que tiene mayor peso aquí en España, porque ya le he dado más peso a la historia de Eva, como tú dices, sí. porque es un personaje que me salió así sin más, pero le vi a un trasfondo que me gusta, ¿no? Porque al final siempre a la hora de escribir me gusta dejar unas pildorillas, ¿no? Así de decir, bueno, esto ocurre, pero ¿por qué ocurre? ¿No? O esta situación, o la gente, ¿por qué actúa de esta manera? O por qué esta cosa no se puede situar de otra manera, no se puede plantear la situación de otra manera. ¿O qué harías tú si estás de una manera agobiado? ¿Cómo solucionas un problema, ¿no? Entonces le vi ese potencial a ella, al personaje como tal, y la convertí en cierto modo como en protagonista de la historia de aquí, ¿no? Sí. De lo que es de la Tierra. Y la verdad no sé, fue complicado porque ha sido una manera de narrar muy distinta, porque al final dejaba la fantasía y ahondaba un poco más en sentimientos, aunque de todas maneras transcurren muchos sucesos que te dejan sin aire y que tienes que huir porque al final tu vida está en peligro. Sí. Pero también tiene esa escena un poco más cariñosa, porque al final descubre dentro su camino a una chiquilla que tiene y la rescata y tal. Mm. En fin, que van metiendo un poco sentimientos, situaciones, peligro, todo lo que al final hoy en día no deja de ser la vida como tal, ¿no? No, tampoco hay que inventar mucho. Sí, justo en estas fechas precisamente estamos viendo demasiado de eso, los riesgos, los peligros del mundo real que superan a la ficción en Sí. muchos casos. Vale, entonces tenemos un planteamiento de una estructura de 3 libros, una saga de 3 libros, donde tenemos una búsqueda de propósito en el primero, podríamos decir. Un segundo libro donde se trae ese peligro a un Que se mundo real consolida. donde... Ujú. Y un tercer libro que ya se resuelve, pero de una manera más introspectiva, con otro foco, en otro personaje, dentro de ese mismo mundo y conectando también, supongo, lo que se fue dejando, las miguitas de pan que se fueron dejando Claro, antes. claro que sí, Pero ya bueno. terminó la historia tanto de Eva como de Lucas, que es el protagonista, el niño, que ya descubre quién es, de dónde es y todo su pasado. Claro, bueno, lo que decías antes, la ficción, la fantasía permite mucho jugar con ella, introducir. Pero lo que me queda un poco ahora de duda es, o de curiosidad, mejor dicho, es ese otro mundo, porque me estás hablando de que has metido muchos elementos de préstamos de otras culturas o de otras Ujú, mitologías y al mismo tiempo, claro, luego que de alguna manera influyen en el mundo real, ¿no? exacto. Ese otro mundo, si me quieres hablar un poco de él para, digamos, incidir un poquito más en la parte más fantástica, más imaginativa, más... El otro mundo, bueno, yo lo llamé Malkavian, realmente, generalmente tiene su origen como de una estrella, ¿no? Entonces, pues yo lo quise hacer como especie de decir un planeta similar a la Tierra, Ujú. en cierto modo, lo que es por orografía, geografía, no como tal como países y tal, pero sí un poco la vida en sí, porque al final Mm. no deja de ser un lugar en el que los seres mágicos se crearon para poder convivir ellos alejados de los mundanos, de lo que es de la gente corriente. Porque al Ajá. final hubo una serie de problemas de estar conviviendo unos con otros y necesitaban buscarse o un sitio donde establecerse o acabar muriendo, porque al final lo típico, la envidia
la corrupción, todo eso al final lo iba consumiendo, ¿no? Y entonces muchos de esos seres mágicos, por culpa de todo eso, se iban corrompiendo y se iban convirtiendo también en seres oscuros. Mm, Entonces iban perdiendo su esencia y se iban convirtiendo en monstruos, ¿no? Entonces, claro, de ahí un poco el origen, más que nada. Luego, pues claro, luego ya le vas dando un poco sus peculiaridades, ¿no? Según la zona más del norte, por lo típico, igual que tenemos aquí en la Tierra, un poco más fría, más rocosa, más la zona sur más árida, más seca. En fin, va jugando un poco con todo eso. ujú. Entonces, claro, luego ya va situando a los distintos seres pues, en una zona u otra. Vale. Entonces, me corrijo un poco a mí mismo porque lo he categorizado cuando te estaba hablando de esta trilogía como que es baja fantasía, que es, para quien nos escuche, una subcategorización, perdón, dentro de la fantasía, que es la alta fantasía ocurre en un mundo totalmente ficticio, la baja fantasía en el mundo real con préstamos como podría ser un Harry Potter, ¿no? Y aquí está mezclando las dos. O sea, tenemos Sí. una alta fantasía porque es un mundo totalmente independiente, con una magia que no tiene nada que ver con nuestro mundo y una Ujú. civilización aparte. Y luego, a partir del segundo libro, es cuando se mezcla y hace que influya en el nuestro, ¿no? Exacto. O bueno, quizá en el primero, que también. Sí, bueno, en el primero ya al final ya se va abriendo las puertas para dar paso a esa continuación, pero sí, al final lo más gordo ocurre en el segundo. Más Qué guay, que qué guay, dejo qué ahí guay. un poco planteado para crear un poco de, como se suele decir, de hype, ¿no? Claro. Pues está muy interesante, claro. O sea, jugar con esos dos conceptos, tanto el ¿cómo influiría en el mundo real si existiera esta magia que es con lo que jugamos? Eso, Ujú. historias como la de Harry Potter, por ejemplo, llevarse el trabajazo, con todo lo que implica de crear un nuevo mundo, con crear unas nuevas normas, con crear una nueva civilización, claro, es que no te lo has ahorrado. Has Sí, hecho los dos trabajos al mismo tiempo, que tiene un mérito también. Uf, difícil. Por eso te digo que ha sido una historia que me ha llevado varios años, lo que es mm, concluirla. Pero por eso, porque en realidad es compleja, no por los personajes en sí, porque al final, al ser tanto personaje, cada uno con sus peculiaridades y su manera de actuar, de hablar, de pensar, pues al final se complica. Y había muchas veces que tenía que recurrir un poco a la libreta y echar un vistazo atrás, porque al final eran tantas cosas, tantos detalles que muchas veces mezclaba y decías, no, este era así o este es así, y al final es eso, que es mucho trabajo luego detrás, ¿no? A la claro, hora de estructura, de plantearlo. claro. Al final es un tema que siempre acaba saliendo en estas entrevistas, que es el tema de escribir, si eres escritor brújula o mapa, que al final, bueno, muchas veces acabamos cayendo o por lo menos yo acabo dando mi opinión, que es la de que somos todos un poco mixtos, que al Sí, final siempre hay un trabajo de estructurar y luego hay un trabajo un poco de dejarse llevar, ¿no? Mientras escribes. Pero claro, es que es una saga. Y es sí, una cosa que comento muchas veces, que es que si no eres mapa, por así decirlo, al hacer una saga, corres un riesgo muy grande, que es la falta de coherencia. exacto. Entonces, lo que me decías de tirar de libreta, es una cosa que a mí me ha pasado muchas veces, de estar escribiendo y de repente decir, esto creo que tiene sentido, y de repente echas la vista atrás y dices, no, no, pero es que en el segundo capítulo del libro 1, esto estaba diciendo algo que era contradictorio con esto otro, ¿no? Claro. Hay que tirar de wiki, hay que tirar. Es un trabajo muy complicado. Te iba a preguntar, que me has dicho que te ha llevado bastante tiempo. ¿Tienes más o menos la idea de cuánto está contabilizado el tiempo que te ha llevado a hacer desde la concepción de la idea Uf, hasta el último libro? pues contando con la pausa que me tomé para escribir ya el último y eso, pues entre los tres libros prácticamente unos 6 años. Se ha podido ir tranquilamente. Sí. Entre el que sucedió el primero hasta el último, fácilmente. Que estas son cosas que me gusta preguntar porque no son fáciles de intuir. Cuando uno se quiere enfrentar a un proyecto así, no lo ves venir hasta que ya llevas No, 4 o 5 años con ello y de, dices, que va, que va. De hecho, cuando yo empecé, eh, por un momento yo no tenía pensado ni trilogía, ni siquiera. Es decir, iba a sacar un libro
y lo iba a concluir en ese libro. Vamos, que no pensaba yo, no tenía yo todo eso en mente. Solo que al Ujú. final, cuando ya empiezas a escribir, empieza la historia a tomar peso, ves que van surgiendo páginas sobre páginas, ya llega a tener un cierto número de páginas y dices, Claro. esto no lo puedo acabar en, no sé, en 10 o 20 páginas más. Esto necesita más profundización porque al final, claro, lo que te he dicho antes, son muchos personajes. Ahora, ¿qué hago con esta gente? ¿No? Porque claro, cada uno también, por cierto modo, iban por un lado muy distinto. Entonces, ahí fue cuando ya me paré un poco y dije, se te está yendo de las manos, pero la verdad que me lo tomé como un reto, porque realmente fue así. Y hoy en día, lo que a día de hoy, no me arrepiento. La verdad que estoy muy orgulloso del resultado, ¿no? Que puede ser mejor, no te lo discuto. Por al final todo siempre puede ser mejor, ¿no? Pero la verdad que ahora mismo las críticas que voy teniendo y la gente que lo va leyendo les está gustando, con lo cual, oye, eso para mí ya es un orgullo, ¿no? Es decir, oye, por lo menos voy, lo que yo quería transmitir lo van entendiendo, ¿no? Que eso es fundamental hoy en día. Claro. Mira, una cosa que te pregunto ya para mí, porque como consejo, porque todavía yo no he cerrado todavía todos los libros que tal y no veo llegar el día en que lo haga. Entonces, un consejo casi para mí. Actualmente con el tema de las redes sociales, la inmediatez, cómo se venden los libros hoy en día, hay como consejos editoriales que son, empieza a vender el libro antes de publicarlo, tienes 2 o 3 meses que son vitales porque si no vendes en estas épocas y no tal, entonces luego ya no. Yo tengo como un ideal, que no sé si es demasiado falso, de que los libros no caducan, de que un libro a lo mejor está ahí y dentro de 6 años es cuando empieza a visibilizarse, pero no sé si esto es real, si lo que se dice en ese marketing editorial es la realidad. Entonces, como tú ya has cerrado has tenido el trabajazo de la trilogía, no sé cómo has vivido tú este. Pues es que todo proceso tiene su altibajo. Ujú. Tienes tus momentos en los que enfrentarte, lo que es una vez que ya tienes el libro publicado al público, es duro, es muy duro, ¿no? Y sobre todo siendo autopublicado, que no tienes una editorial detrás, pues claro, todo ese trabajo al final recae en ti, ¿no? El hacer publicidad, el ir metiendo en grupos para hacer lecturas conjuntas, para darlo a conocer, crear algunos ciertos de sorteos para ir atrayendo a nuevos lectores, pero es muy difícil, sobre todo porque es que tú piensas que al cabo de, no te voy a decir una semana, es que en un día se publican muchísimos libros hoy en día. Entonces, la competencia es dura, Sí. es dura. Yo entiendo que al final, si te gusta leer, tarde o temprano lo vas a leer. Luego al final es cuestión de que te atraiga más la premisa, te atraiga menos, o el momento vital de una persona, porque eso también influye. Uno no lee a veces ciertos libros porque a lo mejor estás más agobiado, estás más cansado, estás a lo mejor más irascible, entonces te apetece leer algo más suave, más ligero, más, no sé, de corte más romántico quizá, o tal, para evadirte un poco de los problemas. Entonces, todo eso tienes que ir jugando con todo eso. Y claro, y meterte en la mente de las personas para saber cómo atinar es muy duro y es muy difícil. Muy O sea, difícil, sí. que eso es un proceso que muy pocos consiguen. Y yo, bueno, no lo sé si lo habré conseguido o no. Hay momentos en los que pues, sí has tenido más ventas, otros días los que tienes menos. Hay veces que a lo mejor te leen más que tienes ventas, pero bueno, al final todo suma. O sea que al final es un proceso arduo. Y entonces, pues, ¿qué te digo? Que lo No, que prometen mucho de que un libro, si no se vende de primera en la primera semana, no da el bombazo y tal, que luego, a ver, el libro es tuyo. Tú al final sabes lo que te ha costado, ¿no? Es como parir un hijo, ¿no? Al final no deja de ser sí. de tu entraña, es algo tuyo. Entonces tú, mejor que tú, no lo vas a saber vender nadie. Pero Sí, claro, claro.
también hay que tener claro que tampoco puedes estar todos los días machacando en redes sociales con lo mismo. Claro. Porque al final, como se ha dicho siempre, lo poco gusta, lo mucho cansa. Entonces tienes que buscar ese equilibrio. Y ese equilibrio hoy en día es muy difícil. Uf. Es muy No, difícil. está claro que la competencia es una barbaridad a día de hoy, hay muchísimas publicaciones, pero bueno, es cierto que yo podría opinar, pero lo que opine es un poco vacío porque si estuviera yo la clave, pues sería top venta, ¿no? Estaría ahora mismo todo lo que aparece. Pero bueno, es cierto que No desanimarse. no Es cuestión desanimarse. de seguir adelante y creer en lo que hace. Prácticamente es creer. Quiero creer, precisamente quiero creer que precisamente la literatura es una carrera a largo plazo, es una maratón, no es una Sí. cosa de voy a vender mi libro durante estos 2 meses que ahora viene la Navidad y luego lo dejo ahí para siempre. No sé, yo creo que es una cosa que es de tener paciencia. O me gustaría que fuera así. Otra cosa es que la realidad me quite la razón, pero me gustaría que Claro, fuera y así. además que tú no sacas un libro para que se venda 2 meses, tú sacas un libro para que se venda. Claro, Es decir, tú no le pones un tiempo predeterminado de decir, no, yo saco este libro y va a estar 1 año y medio a la venta, luego lo quito. No, claro. tú lo sigues, que luego Más- puede tener más repunte o menos, pues va a depender un poco también de cómo lo vayas moviendo, de cómo lo vaya eso, porque al final, bueno, se puede ir arañando, al final se arañan lectores de alguna manera. Al final, bueno, también, no sé, hay muchas campañas hoy en día de fomentar la lectura, de regalar incluso a lo mejor algún día clave, algún libro gratis o ponerlo gratuito. Hoy en día con Amazon es muy fácil, ¿no? Poner una campaña, venga, pues de tal día, el libro tal gratis, ¿no? Eso, a ver, te va a dar un punto, lo que es una subida de que haya gente que conozca ese libro, ¿no? Tampoco te implica que lo vayan a leer ni que lo vayan a reseñar, porque al final, como todo el mundo, vamos acumulando y a veces no los leemos. Porque yo tengo ahí tropecientos aquí en el móvil que llevo tiempo queriendo leerlo y por una cosa o por otra no tienes tiempo, porque al final vas priorizando, ¿no? Que si a lo mejor es de un compañero que a lo mejor te pide un favor de decir, oye, léete esto a ver cómo lo ves o cómo tal, o libros a lo mejor de escritores que sí lleva años siguiendo, que entonces, claro, al final no deja de ser eso, ¿no? Pero bueno, todo es cuestión de ir arañando y de ir eso, y de estar, generalmente de estar. Y poco a poco moviéndose, claro, buscándote y cada uno buscarse, supongo, su manera, siendo también fiel a lo que es uno mismo, sobre todo en el tema de promocionarse online, ¿no? Intentar Claro, tampoco, lo que dices, tampoco cansar, tampoco estar todo el rato haciendo los reels que ves todos los días, estar todos los días y toma, cómprame, que al final consigues lo contrario. claro. Pero verdad lo que dices que, claro, crear también una comunidad, me pasa a mí mismo, que ahora me he comprometido en agosto a leerme 3 libros de 3 personas que han pasado por aquí. Y claro, se me acumulan y he llegado a un punto en el que me gustaría leeros a todos los libros, todas las trilogías, en tu caso. Y como algunos que han pasado por aquí tienen 7, 8, 10, 12 libros publicados, y digo, es que no puedo, es que no me da la Claro, vida no da la vida, es que es de normal. leeros Es todos. Entonces, me gustaría mucho, pero mira, antes de pasar si quieres al siguiente libro, es una reflexión que de vez en cuando tengo, que es que a mí me interesa, bueno, y no es solo a mí, eso es una cosa que también conozco muchos autores que dicen lo mismo, que es, a mí me interesa que me lean, o sea, más que interesarme que hagas una reseña porque has visto por encima y me haces el favor de ponerme las 5 estrellas, por ejemplo, porque hacemos ese pacto que hay en ciertas comunidades. Lo que yo escribí esto para removerte algo por dentro, ¿no? Para contarte una historia, para transmitirte una emoción. Entonces, dentro de esas comunidades de lectores, no es tanto una crítica, sino más una reflexión que compartimos algunas personas que hemos escrito algún libro, que es que lo bonito es que te lea. Es que lo Sí, bonito es transmitir algo, ¿no? Y lo demás, la reseña, la opinión, el like, ayuda muchísimo, pero no es el para qué vinimos aquí. exacto. No, yo siempre lo he dicho que yo no me dedico a escribir para ser rico. Mi premisa es esa. Yo desde que partí desde mi primer libro,
yo no, mi intención no era esa. Y han pasado ya 10, 11 años y sigo con la misma idea, porque realmente uno sabe, ¿no? Lo difícil que es esto, el abrirte hueco, el que te conozcan, que te lean. Entonces, yo cada vez que me leen y que me dicen, oye, me he leído tu libro, qué guay, con eso ya para mí es el mejor regalo que me pueden hacer en la vida, ¿no? O que vayas por la calle, vayas a algún evento y se quieran hacer una foto contigo. Eso ya, para mí eso es lo mejor más que una buena reseña o 5 estrellas o cualquier otra cosa, ¿no? El apoyo, ¿no? El saber que hay gente que está ahí detrás, que sin conocerte, que realmente note eso, están ahí, te apoyan, te leen todo lo que escribes y están ahí, ¿no? Yo tengo gente y tengo muy buenos amigos gracias a ellos, de empezar de ser lectores oye, y luego de ir hablando, porque al final, pues, lo bueno que tienen las redes sociales es que te pueden escribir, se pueden poner en contacto contigo, ¿no? Y que te escriban un privado y te hablen del libro o te pregunten, ¿no? Por cierta escena, oye, ¿esto por qué? No sé qué. O este personaje en quién está basado, o esto te ha pasado a ti, ¿no? Por es la típica pregunta de, pero ¿y esto realmente lo has vivido tú? Hay cosas que sí, que al final un autor utiliza su vida, su vivencia, su historia, ¿no? Pero luego ahí al final no deja de haber una parte de ficción muy grande, porque al final para eso escribimos, ¿no? Un poco para liberarnos nosotros de nuestro día a día, ¿no? Pero también para evadirnos y para disfrutar de ello. Entonces, eso es lo guay. Eso es lo Sí. que... A mí me ocurre que me emociona emocionar. Si una persona me dice que se emociona, me emociono yo más todavía. Digo, "Ah, no me digas, de verdad". Mira, la primera entrevista me hablaba Ainhoa Ascarty de un concepto que era como la venganza del escritor o algo así, ¿no? Que decía, ten cuidado con tal, que luego a lo mejor apareces en, en algún libro He mío, muerto en un libro. no como tú directamente, pero alguna referencia igual puedo hacerte, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la última también entrevista de Elena Otero también le pregunté lo mismo, porque es verdad que justo le dije lo que me acabas de decir, que es que a todos los escritores en algún momento nos preguntan o os preguntan él, este personaje seguro que es no sé quién, sobre todo el círculo más cercano, ¿no? De la familia. Este personaje no es este aquí que me suena a mí que se parece un poquito. Pues a lo mejor un poco, oye, ya que sé, ya que sé. No era la intención, pero Bueno, no era o sí, quién sabe, ¿no? Muchas veces. te has metido la curiosidad. Entonces, si quieres contar un poquito la trama o el proceso de... Pues mira, el de empezar ha sido uno de mis libros más, para mí, más especial, ¿no? Porque me tocó escribirlo cuando estaba en un momento también un poco difícil Sí. y quería hacer algo muy distinto, ¿no? Entonces, a pesar de ser un libro de LGTBI, ¿no? De romance, pero quería basarme un poco más, quería volver otra vez un poco a esa esencia, ¿no? Al sur. Me utilicé a Frigiliana, un pueblo de Málaga, de aquí, cerca de la costa. Y no sé, ¿no? Es un pueblo cuando lo visitas te seduce. Entonces te da mucho juego, ¿no? A la hora de plantear situaciones, ¿no? Muy pintorescas por sus calles o por tal, ¿no? Y quería hacer algo, de primeras quería hacer una comedia romántica, solo que se quedó un poco en comedia, romance, no sé si decirte drama o tal, porque al final es que es muy difícil, ¿no? Centrarte en un solo género como tal y ser muy fiel a uno. Al final no dejas de recurrir a otros para ir empapando y para ir, porque al final luego la historia, pues como tú has dicho antes, también se va de las manos y va sola, se va escribiendo sola, ¿no? Muchas veces los personajes, tú aunque los plantees de una manera, a la hora de que tú vas escribiendo, te van solicitando otras cosas, ¿no? Te van Mm. pidiendo otras cosas y hacer otras cosas, que en ocasiones es bueno, porque al final no deja de darle un poco más de personalidad, más como de realismo. Y en otras es con perdón de lo que voy a decir, una putada muy grande, ¿no? Porque claro, todo lo que tú tienes un poco pensado se te desmorona, ¿no? Porque tú más o menos quieres guiarlo hacia un lado y ellos no, ellos por narices te quieren ir para el otro lado.
y tienes que consensuar un poco a ver qué hago contigo, ¿no? Es decir, hablar con el personaje tú, decir, bueno, vamos a ver, ¿qué quieres, no? Es decir, hasta dónde quieres llegar o qué es lo que quieres hacer porque me está volviendo loco. Y Sí. entonces, pues bueno, vas buscando ese juicio entre los dos y vas, bueno, y bueno, la verdad que surgió una historia bastante dura al principio, porque al final el inicio es duro. Ujú. Ha habido algunos que me han dicho, joder, en pleno siglo XXI y que estemos hablando de cierta época de la historia en la que transcurre, y es como yo digo, con más razón, hoy en día, en pleno siglo XXI, que veamos qué es lo que sucedía antiguamente y a dónde hemos llegado gracias a eso. Sí. Es decir, ¿dónde estamos hoy en día? Dentro de muchos algodones, ¿vale? Porque hoy en día la situación que está un poco... Pero bueno, en general, hablando en general, ¿no? Entonces, de decir, ¿dónde se ha llegado, por ejemplo, a nivel de derecho LGTBI? Ujú. De dónde se partió a, Ujú. a dónde estamos hoy en día. Gracias a Dios, hoy en día te puedes casar, puedes tener medianamente una vida medio normal, según en qué países, claro. Eh, Pero claro, eso antaño era penado con muerte. Sí, sí, Entonces, sí, sí. no podemos obviar la historia, no podemos decir, no, esto no ocurrió. Ocurrió. Ahí tenemos muchos actores, escritores, de todo, que murieron por ello. ¿No? En cierto modo, un homenaje a esas personas que dieron su vida, porque hoy en día la gente puede tener una vida mejor, pero luego al final no deja de ser una historia de amor. Es decir, una historia de amor entre dos chicos que son muy diferentes, pero luego conforme se van conociendo, van descubriendo que al final sus vidas no son tan diferentes como ellos creían, que es lo que los une. Entonces, bueno, poco a poco se Bueno, va y esto, forjando ahí la por, premisa. por lo poquito que he visto, hay un poco ahí de feeling desde el primer momento, ¿no? Pero bueno, me falta mucho contexto para ver más la historia. Mira, un caso, eh, simplemente por poner un ejemplo de lo que decías antes, aunque no tiene mucho que ver con literatura, pero el caso que siempre me ha parecido más sangrante es el de Alan Turing. No sé si sabes, Ujú. pero bueno, Alan Turing que fue un cerebro, fue unas contribuciones enormes que prácticamente se le podía considerar un héroe en ciertos aspectos y fue condenado por homosexualidad pese a todo al descubrirse que... entonces, bueno, pues sí, es un progreso, es una cosa, es como un caso, de los casos más sangrantes que siempre que lo piensas dices, pero ¿cómo puede ser que le den un reconocimiento por ser un cerebro como fue? A lo Ujú. mejor conoce la historia, ahora me contradices y dices, no, pues este era era un No, loco. hombre. Pero, pero que las mismas personas que le reconocen esos méritos sean los mismos que le condenan, que le enjuician y que acaban con su vida por su orientación sexual. Es que no tienen, Así bueno, es. en fin. No hay que olvidar nuestra historia. Es verdad que No, somos lo que somos y que lo que hemos vivido que no no se vuelva, debe, por lo menos intentar que no vuelva. que no Lo vuelva. difícil, claro, lo que no compensa, ¿no? Porque al final, como dicen, todo es cíclico, pero hay cosas que deben de ser cíclicas y otras que no. Yo precisamente te iba a decir comedia romántica porque es lo que me ha, o Ujú. sea, sin llegar a ver los problemas que van teniendo que atravesar y cómo se van resolviendo, me ha parecido una comedia romántica muy, muy simpática. Yo, bueno, lo digo tampoco, yo soy muy friki de los animes, de todo, de videojuegos y todo esto, ¿no? En medio secreto, porque lo digo de broma, soy muy fan de la comedia romántica, a mí me gusta mucho el track. ¿Qué es una comedia romántica buena sin un poco de drama? Sin un poco Exacto. de... Sin un poco... Y todas las historias, o sea, yo considero una buena historia, me da igual del género que sea, aunque sea de acción de aventuras, todo tiene que tener su poquito de acción, su poquito de romance, su poquito de suspense, su Sí. poquito de todo, ¿no? Entonces, te iba a decir que cuando me estabas diciendo que tiene, pese a todo, tiene su drama y tal y cual, digo, bueno, pero mejor, mejor que tengas un poquito Sí, pero al de final no drama. deja de ser como la vida misma, ¿no? Tú hoy en día conoces a un chico o una chica y estás ilusionado, te va muy bien, y luego vienen los problemas, los enfados, las discusiones, luego te puedes reconciliar, puede que no, puedes que conozcas a otra persona. Entonces, al final no deja de ser la vida misma, ¿no? Al final la vida es así, tienes tú tus momentos que estás bien, momentos que estás mal,
Y al final un libro tiene que reflejar realmente eso, ¿no? Un poco Sí, el personaje no tiene por qué estar 100% siempre sonriendo y dando saltos de alegría en el campo, ¿no? También tiene su momento en los que se puede sentar en una piedra, esconder la cabeza en los brazos, lo que es las manos en la cabeza y ponerse y hartarse de llorar, ¿no? claro, Entonces, pues, claro. Yo por lo menos como lector es lo que valoro, tanto en libros como también luego en series, películas, etcétera, o videojuegos también. En narrativa valoro eso, que haya un conflicto, que haya cosas, que haya, bueno, realidades, pero incluso aunque no sean realidades cotidianas, sino que sean exageradas, tienen que estar presentes, porque, joder, ¿quién quiere coger una película, una serie en donde todo el mundo es feliz todos los días constantemente y no ocurre nunca nada? claro. Igual algún libro hay experimental, ¿no? Pero Pero no lo ves. Generalmente no lo ves. Si ves que más o menos te ves 2 o 3 episodios y ves que siempre es lo mismo, al final cambia de canal o cambia de serie o de película. Al final es así. Porque la historia donde uno, nunca ocurrió nada. no sé, uno busca también ese conflicto un poco en lo que ve, porque al final, si va a ver ahí una cosa, como que no te refleja la realidad como tal. Te refleja una realidad, pero no es yo qué sé, la total, ¿no? No es la realidad completa, ¿no? Como que uno Claro, espera o uno vive, ¿no? Entonces, es lo que uno va buscando. sí. Sí, bueno, el drama también, además, creo que todos, o por lo menos yo, cuando consumo este tipo de contenido, soy un poco masoquista. A mí el drama bien gestionado me absorbe mucho, me hace estar muy Ujú, pendiente de lo que estoy viendo. claro. Pero bueno, lo dicho, es una comedia, bueno, es una comedia romántica. Me pareció una comedia romántica muy simpaticona de una persona que llega, que entiendo, yo te digo que no me ha dado tiempo a avanzarlo mucho, pero entiendo que va a haber una parte muy importante en la historia de reencontrarse con unas raíces y de ver una tradición y cosas Sí. por el estilo. Entonces, si quieres cuéntame un poco, yo creo que es lo más importante y no he llegado. Puede ser que no. A ver, tiene ahí a Fer, a Fernando y a Jota. Tiene ahí a los dos personajes. Fernando, que es como el más protagonista, ¿no? Un poco de quien va girando toda la trama, ¿no? Que al Mm, final no deja de ser un chico que se va del pueblo porque tanto su padre, ¿no? Como su amigo y su gente en el pueblo lo rechazan por ser gay. ujú, Entonces, pues claro, él intenta irse a la ciudad, pues en busca de trabajo, de una nueva vida, ¿no? De empezar de cero y lo que muchos han hecho hoy en día, ¿no? Es decir, desaparezco del lugar en el que me ha hecho daño e intento, ¿no? Ser yo mismo, sin esa lacra de detrás de alguien que no me acepta por quien soy, ¿no? Pero claro, al final el padre muere y tiene que volver a casa porque la madre sola con la casa y el campo y tal, pues no puede lidiar con todo. ujú. Entonces, claro, ahí es donde empieza un poco ese tira y afloja, ¿no? Es decir, volver otra vez de lo que huí, ¿no? De todo ese dolor que creía un poco superado, pero que en cuanto llega a traspasar lo que es la finca, ¿no? Ya empieza otra vez a venirle encima por los recuerdos, los malos ratos, las palizas que le daba el padre. Entonces, es duro, Claro, ¿no? Pero bueno, luego ve allí a Jota, que es un tío, pues eso, muy bien, con un físico de buen ver. potente, un chico guapete, y dice, oye, dentro de todo lo malo, pues oye, pues por lo menos no todo es tan malo, ¿no? Al final intenta uno buscar un poco el lado positivo, ¿no? Al final, yo qué sé, es por buscarle un poco ese, ¿no? Ese contraste, pero que, claro, luego tiene que lidiar con la madre, con la tía, que también es otra mujer que tela. Y entonces son circunstancias de a nivel de herencia, de problemas. Al final todo eso sale a la luz y sigue ahí vigente, porque al final Mm, la gente no olvida y la familia, cuando es interesada, que no es una familia como tal, que te quiera como tal, pues lo que quiere es hacerte más daño posible y quitarte del medio para quedarse con lo que pueda y más. claro. Es que Entonces, al final hablábamos antes de que puede ser que alguien esté buscando
una cosa, bueno, iba a decir una cosa más ligera. También si te vas a meter en dramas y disputas familiares, a lo mejor tampoco es lo más ligero Claro. para leer, pero una persona que esté buscando una novela que sea entretenida de leer, que sea sin esa tensión de que se aproxima a la muerte de un mundo fantástico, sino que sea algo más cotidiano, más cercano, más Mm. familiar, no es una, para mí, bajo mi punto de vista, no es una novela que se... lo que iba a decir, que no es exclusivamente para colectivo LGTBI, creo. No, no, Creo, no, la puede leer cualquiera sin problema, porque de hecho no tiene escenas muy fuertes, ni como suelen decir, ni spicy, ni nada de eso. Es muy blanco, es muy, vamos, claro, lo muy puede dar cómico, unas muy caricias, un simpático. beso, un abrazo, pero bueno, eso realmente tampoco creo yo que hoy en día se vaya a asustar nadie por, por algo así, ¿no? Realmente. No, claro, lo digo es que también he tenido, ha estado aquí un invitado que era un libro para colectivo LGTBI y era pensado por y para, y un mensaje que era que si no estás ahí no lo vas a entender muy bien, quizá, pero en este caso estamos hablando de una novela que va de las raíces, que va de la familia, que va de lo cotidiano, que Al va de final son lo... segundas oportunidades. No deja de ser buscar una oportunidad y buscar un espacio donde creías que ya no había. Claro, Más que nada eso. qué guay. Superarte, superar miedos, al final no deja de ser algo positivo, porque al final es dejar atrás un pasado que te ha hecho daño, afrontarlo y decir, bueno, pues ahora voy a vivir yo la vida, ya no en la ciudad, porque no necesito irme a la ciudad para sentirme yo mismo, sino ser yo mismo en cualquier lado, ¿no? Entonces, al Es final un... es eso. Es que está muy guay, ¿eh? Hay un pasaje ahí del gallo que la verdad que es como yo digo, el gallo en la portada no está porque sí, sino porque en sí es un personaje más, ¿no? No habla y no eso, pero vamos, tampoco le hace falta. Te voy a hacer una pregunta que me da curiosidad. Dime. ¿El gallo es un personaje de los que aparecen y él mismo te va pidiendo aparecer de forma por inspiración? Es decir, de estos que, digamos, En más... realidad sí, en realidad sí, porque al final yo no dejo de pensar como una especie como de granja, ¿no? Lo que tiene a la afuera la madre. Entonces, una granja sin una gallina y un gallo, no sé, ¿no? Es un poco falta, ¿no? Y además que daba mucho juego y había muchas veces en las que estaba acostado a la hora de escribir y eso, y me surgía el gallo. Me soñaba con el gallo, dando por saco, el gallo por un lado, gallo por otro. Entonces, en cierto modo, decía, yo quiero estar ahí, ¿no? Claro, De algún modo, y de hecho está ahí. En dos o tres escenas aparece, en una, cuando llegue el momento ya me dirá, ya sé a lo que te refieres. ujú, Y, y en ese momento que yo estaba escribiendo la escena, yo me moría de risa, porque yo a la hora de escribir soy de imaginármelo. claro. Entonces yo mismo lo visualizo y luego lo escribo. Entonces yo mismo me reía. Muchas veces mi madre o mis sobrinos que a lo mejor están, que van por casa y eso, y me ven escribir y me ven riéndome solo, como diciendo, ya sabe Dios lo que está liando ahí. Entonces, pues, fue un momento, vamos, muy clave. El gallo es clave. No sale mucho, pero cuando sale, el tío tiene su presencia. Ah, te entiendo muy bien. O sea, la pregunta no es... La pregunta no es por qué, es porque me imagino esa risa, me imagino mucho, porque lo que decíamos antes, ¿no? Está la parte de estructurar y está la parte de dejarse llevar. Ujú. Y hay personajes que son ese momento de calma, ese momento de risa, ese momento que te aporta cosas que solamente pueden nacer así, en un momento de estar riéndote y decir lo que se me ha ocurrido, ya verás Y que además que gracioso. es el momento exacto en el que ya te relaja un poco la trama, pasa de un suceso así un poco más tenso a que te relaja un poco para que tenga ese un poco ese altibajo, pero no sea tan plano el libro, sino te ayuda un poco a ir cambiando de... Y además creo que cuando surge bien es cuando es así, porque si fuera algo que tú tenías planeado de antemano, decir, y aquí meto la risa, no encaja. No, de hecho, yo siempre lo he dicho, quien les tengo una envidia sana a quien sabe escribir comedia como tal. Ajá. Que sabe hilar los chistes, que te salga una escena que sea graciosa, simpática, que te haga reír, Les tengo una envidia increíble porque es que es muy difícil. Sí, Porque hacer llorar, en cierto modo, creo que es incluso mucho más fácil que hacer reír.
Sí, porque más o menos tú sabes lo que te puede emocionar, más o menos te guía un poco por el ambiente y sabes más o menos de qué hilo puedes tirar, pero que hagas reír a alguien o a mucha gente con una escena tal, eso sí es ya para quitarte el sombrero y decir, ole. mira, voy a contar una cosa que no, bueno, no debería contarla porque no soy una persona muy sentimental en general y luego esto lo verá gente que me conoce y dirán, ah, te he pillado, que estabas llorando. Pero yo, hay una cosa que me parece bonita de escribir, no sé si también en otras artes se transmite igual, pero por lo que sea, no es por técnica, pero por lo que sea, las escenas donde otras personas han llorado leyéndome son las escenas donde yo he llorado escribiéndolas. Ujú, Y eso es una cosa que me parece muy chula y que se consigue a través de la escritura. sí. Bueno, ya luego me dirán, ah, has llorado escribiendo esto y decías que no. Pero sí, sí, hay escenas que emocionan crearlas. Sí. Y joder, no sé cómo es esa transmisión de esas emociones al lector, porque al final no dejan de ser palabras sobre blanco, ¿no? Eh, pero es cierto que evocar esa pena, no sé si decirlo más fácil, pero es más natural. Ahora, un Ujú, monólogo artificial que consiga, eso exacto, encajarlo en una escena concreta, que te funcione, eso es muy difícil. ahora, también te digo que las escenas donde te ríes escribiéndolas son las escenas con las que vas a conseguir que otros se rían también. Aunque planificarlo previamente es eso, es tremendamente. Es un arte en sí mismo, ¿eh? Es el monólogo, la ejecución, los silencios, todo eso es un arte en sí mismo. De Pero si quieres, puedo romance, seguir bueno, de tocando este género. romance, luego en su día saqué un libro en el que ya me enamoré de Cupido. Después de los años, ¿no? Desde que la gente se leyó ese libro, muchas veces me han dicho, oye, ¿va a tener continuación? ¿Va a tener continuación? ¿Qué Mm, ocurre, no, con estos personajes? ¿Por qué no saca una segunda parte? Más o menos los dejaba en un punto en el que medio daba pie a que podían seguir la vida tal, entonces digo, qué necesidad hay, ¿no? De complicarle un poco más la vida, ¿no? A las criaturas. Pero después de ver que me lo pedían, es decir, necesitamos saber un poco más, entonces me quité a la venta el de Cupido, el como tal, ajá. lo cambié un poco para convertirlo en biología, le cambié algunas escenas, algunas cosas y le puse de nombre Istion, el nombre del protagonista, y el segundo me centré en el antagonista. Es decir, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Un poco, aunque sigue la trama de los protagonistas como tal, pero también le doy más pie al antagonista, del que salía en el Mm, primero. Entonces, tiene ahí un poco también otra vez la vuelta a la luz contra la oscuridad, porque al final no deja de ser una portada amarilla, luminosa, tal, con la segunda que es negra, con el malo que es Malik, que sí. oscuro, es un demonio como tal. Entonces, claro, ya jugando con eso, pues bueno, digo, venga, pues vamos a tirar para adelante. Y le saqué la segunda parte, también esa salió este año. Este año es que he tenido así un poco más de tiempo entre el 25 y 26 y, y lo saqué los dos libros ya como biología y tal, y ahora mismo, bueno, la verdad que de empezar de cero otra vez, porque al final, claro, todas las reseñas que tenía del otro libro pues desaparecen, porque al final ya no existe ese libro, y es volver a empezar, ¿no? Es volver a hacer publicidad, darlo a conocer en sí, bueno, un camino más largo y más eso, pero la verdad que, bueno, no estoy orgulloso, ¿no? Porque de hecho tengo hasta compañeras de trabajo y eso que me lo han comprado, se lo están leyendo, les está gustando, o sea que yo feliz, ¿no? La verdad que de haber tomado esa decisión, porque al final no deja de ser una decisión dura de decir, estoy quitando un libro para sacar otro y cómo se lo va a tomar la gente, cómo lo va a tomar, no sé, ¿no? Es una decisión Es que importante. sí, 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 sí. No, y joder, yo hay cosas que tiempo después digo, ay, esto lo podría dar, y me da miedo, y son tonterías de capitulitos, porque como hay una versión oficial, por así decirlo, es como, ¿cómo voy a cambiar esto? Que alguien lo tiene ya en su casa y le está impreso y Claro, lo voy a cambiar. claro, Pero, oye, que no es eso, que no es Harry Potter, que no es el Señor de los Anillos, que soy yo con, con mis 4 ventas, tampoco pasa, claro. tampoco se va, no es un delito, ¿no?
Eh, Hombre, siempre que sea para mejorar, siempre es claro, bueno, claro, ¿no? claro, sobre Yo siempre he tenido esa idea de decir, siempre que sea para mejorar un manuscrito, para darle un poco más no sé, de fuerza, de que tenga más sentido, o incluso ampliarle, porque de hecho luego claro. yo también saqué otra novela también de corte romántico, esta vez la protagonista una mujer, porque dije, voy a, voy a tomarme otro reto y voy a hacer como, a ver cómo escribiría yo como si fuera mujer. Mm, Sentir, ¿no? Como sí, mujer y dar a ver a vida a una protagonista. Y aunque no deja de ser una historia también romántica, ¿no? De corte romántico y eso, pero ahí le di un toque más como de thriller, ¿no? Un poco más mm, de suspense, basado en Londres. También en Londres también te da mucho juego para todo eso. Y no sé, como que ya me eché un poco la manta a la cabeza como otras veces. Y y no sé, la verdad que surgió, fue una trama que de no tener pensada prácticamente así nada como tal, oye, pues empecé a escribir y eso y no me fue tan complicado, ¿no? No me fue tan difícil ponerme, ¿no? En pie o en el papel, ¿no? De mm, escritor y tal y de llevar, ¿no? A una mujer como tal. Además, de hecho, me gustan las mujeres fuertes, ¿no? En los libros me gustan las mujeres con carácter, ¿no? sí. Y esta mujer, aunque empieza la historia con que la abandonan en el altar, la pobre, está con esa depresión un poco de decir qué he hecho yo, ¿no? Para merecerme esto. Pero luego al final es como eso, una oda, ¿no? A las segundas oportunidades, a decir yo soy yo, no tengo por qué echarme la culpa de algo que no sé por qué, ¿no? Ha sucedido tal. Y al final tienes que vivir, ¿no? No te quedas de otra. Entonces, pues no deja de ser eso, ¿no? Buscar un poco esa reconciliación, ¿no? De esa pena, es decir, no, esa pena la vamos a convertir en valentía, ¿no? Vamos a hacerla en fuerza, en coraje y salir adelante, ¿no? También sigue siendo un mensaje que tiene mucho que ver con la realidad de nuestra sociedad de hoy, donde estamos. Es que es hasta qué punto es culpa mía lo que no depende de mí y qué hacer con ello Claro, cuando ocurre algo. claro. Sí, a ver, si he entendido bien, entonces teníamos un libro que luego se convierte en biología, estamos hablando de un libro que principalmente es romance, pero estamos hablando Ujú. de luz, oscuridad y de ángeles y demonios. Siete ángeles y demonios. Y luego personas, claro, seres humanos, porque al final el ángel se enamora de una humana. O sea que tú, Mm, fíjate. La paranoia, ¿no? De decir, viene San Valentín, lo típico del querubín y tal, pues yo le di una vuelta. Yo eso del querubín rubito, chiquitico, así, collejo, no, yo un ángel como Dios manda. Y de hecho, Cupido yo lo represento como un hombre ya, como un ángel ya viejo, ya cansado. Es decir, vamos a ver, que la criatura ya lleva muchos años ahí tirando flechicas ahí a todo el mundo y pues ya está el hombre cansado de decir, yo quiero buscarme ya uno que me sustituya y jubilarme e irme ya. Entonces, pues está, le di esa vuelta de tuerca, ¿no? Un poco. está asqueado, un cupido asqueado Sí, en del cierto amor. modo, le gusta su trabajo, pero también está harto ya está ya cansado de estar siempre haciendo lo mismo. Anda de cursilerías ya, hombre. Ya. Creo que ya es más, o no, no sé si novela negra o directamente suspense, miedo. Cuéntame. Bueno, a ver, es novela negra, no es Mm, thriller, vamos, puro y duro. Ese vale. fue mi primer libro, ese fue con Mm, el que yo me di a conocer como escritor, ¿no? sí. Y la verdad es que fue un proceso muy difícil, porque claro, pensar porque bueno, yo a la verdad que escribir he escrito toda la vida, desde que tengo uso de razón, ¿no? Y tal, pero eso de pensar en decir, esto lo voy a publicar, eh, fue una idea prácticamente de loco, porque yo cuando yo lo decía en casa, voy a publicar un libro, anda ya, tú estás loco, anda ya, que eso que te lo estás inventando, digo, que voy a publicar un libro. Entonces, claro, cuando ya luego el libro llegó impreso a casa y ya vieron el libro y dijeron, coño, que En serio, lo esto. decía de verdad. Pero fue muy difícil. Fue un proceso muy difícil porque eh,
al final es un mundo en el que te enfrentas del que no sabes nada. Porque claro, una cosa es que tú leas a que tú te metas directamente a publicar un libro, qué haces con él, dónde lo mandas, cómo lo publicitas, cómo... Era un mundo en aquel momento que no sabía dónde me metía, la verdad, porque me pilló un poco, pues eso, pues como yo creo que como a todos los noveles, ¿no? Como a todos los autores noveles, que te lanzas porque te hace ilusión, porque tal, pero una vez que lo tienes dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué Claro. hago yo con esto, no? ¿Ahora cómo lo muevo? ¿Cómo lo hago para que la gente lo lea, para que la gente lo conozca, no? Y fue muy duro, el comienzo fue muy duro. Claro. No, es que precisamente de eso nace este canal de YouTube o este podcast. Porque en el momento en que yo me enfrenté a eso, y decir, ostras, que todo esto no sabía la cantidad de obstáculos y de, digamos, de puertas que se te cierran Sí. cuando ya tienes el trabajo más o menos terminado, que el trabajo no es escribir, el trabajo es escribir, revisar, revisar, revisar y luego ya ponerte, maquetar, portada, bueno, etcétera, Eso. etcétera, etcétera, ¿no? Buscarte gente que te ayude, porque claro, tú de eso no sabes. Yo, Editores, gracias a Dios, de eso he sido muy cabezón y todo lo que me he propuesto lo he ido sacando. Me haya costado más o me haya costado menos, pero yo de hecho los libros los he maquetado yo. ujú, Y me ha costado sudor, lágrimas, vamos, y sangre no, porque yo no sé, pero vamos. Pero sí que es verdad que el comprar los programas, buscarte tutoriales, buscar cómo tal, cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra, cómo llevar. Y han sido muchas horas de dedicación a eso, pero al final, bueno, es como dices, ¿no? Sarna con gusto no pica. Tú, si algo te gusta, lo haces, ¿no? Y lo haces sí, porque bueno, te gusta. Y yo sí es verdad que siempre he sido muy culo inquieto para todas esas cosas. Siempre me ha gustado trastearlo todo, hacer y... Entonces, no, en ese aspecto no me ha costado mucho trabajo, ¿no? El ponerme. Luego, claro, luego el enfrentarte a eso sí, porque, claro, no sabes, ¿no? Entonces, en el claro, momento en el que te das cuenta es decir, tío, estás siendo ya demasiado ambicioso, ¿no? Estás yendo a un lugar en el que se te escapa, se te escapa. claro. Entonces son muchas horas de dedicación, de preparación, de ver vídeos, de todo, ¿no? Pero bueno, oye, al final lo consigues, que eso es lo mejor todavía, porque al final ves que eres capaz, ¿no? Y que al final lo que te propones, al final no deja de plasmarse en el papel y quedarse en el papel. Claro. O sea, Bueno, que lo eso es lo, consigues eso es lo mejor. y en tu caso llegas a un día en que tienes 11 obras a tus espaldas, que no es poca cosa. Ya ves. Bueno, ahora te voy a preguntar, me interesa mucho tu opinión sobre una cosa, pero siguiendo un poco con esto de esas dificultades que te vas encontrando en el camino. Claro, he dicho una cosa que me recordó a una charla con Noah Rose en la que hablábamos de lo opaco, que es muchas veces cómo funciona el mundo, no editorial, sino sobre lo que ocurre después de que escribas un libro, ¿no? Me lo he recordado cuando me contabas voy a escribir un libro, es como, ¡hala! Un libro, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Como si fuera una cosa. Y yo le contaba en ese podcast respecto a lo opaco que es todo, que antes de escribir, no sé si te pasó igual, Ujú. tienes como la idea de que ir a una feria de un libro, ir a firmar, ir a ese tipo de cosas, es como algo reservado para un bestseller. Es como una cosa fantástica, un sueño que nunca se va a cumplir. Y cuando llegas, dices, ah, pues no era esto. Esto es una parte del proceso. Y en fin, digamos que te enfrentas a un mundo tan desconocido cuando tú simplemente empiezas a teclear en un Word Sí, que luego dices, ostras, todo esto no lo sabía, ¿no? Por eso, lo que te decía antes, que por eso nace este podcast, para que de vuestro testimonio, de vuestra experiencia, el que se esté enfrentando a eso diga, uy, por lo menos que sepa que esto no solamente va de escribir y dejarlo ahí como una botella en el mar y ya está. claro. No, Entonces, de hecho, yo recuerdo ahora que lo comenté y eso, porque yo, claro, yo eso de ferias y de eventos y tal, yo de eso yo no había asistido nunca a algo así. Yo recuerdo que cuando publiqué el postmortem
y una muchacha de Valencia me lo leyó y estaba preparando un evento ahí en Valencia. Y me escribió por privado y me dijo, quizás es una locura, ¿no? El ponerme en contacto contigo y tal, pero me gustaría que asistiera a una mesa para hablar de tu libro y hablar de novela negra y tal, que estoy planeando un evento en Valencia y tal. Y yo, claro, en ese momento dices, ¿qué está pasando? ¿No? Claro. Porque claro, son cosas en las que tú no estás preparado, ni te lo habías imaginado nunca de decir esto qué es, ¿no? Y la verdad que esta chica llevo, pues ya ves tú, ya hace desde el 16, pues fíjate, ya son muchos años ya hablándonos, conociéndonos. Ella también es escritora, de hecho ha escrito ya varios libros y eso. Uno le ayudé con una portada para maquetarle la portada y tal, y todavía seguimos siendo amigos. O sea, que dentro de lo difícil, ¿no? Que es el mundo literario, pero luego te encuentras con gente que Sí. es una maravilla, pero por todas partes, tanto lectores como booktubers, como hoy en día se les denomina, y compañeros de letras. Bueno, compañeros de letras es una maravilla, ¿no? Yo ahora, de hecho, en noviembre voy a Barcelona al Book Wings, a otro evento a que se llevo ya varios años yendo, porque es que es el mejor sitio en el que tú puedas estar rodeado de lectores, de compañeros y además de buen rollo, ¿no? Que no encuentra ese pique, ¿no? De decir, no, yo soy mejor que tú, o yo escribo mejor que tú, o mis libros son tal, que no sé qué, ¿no? Sino que ahí va todo el mundo igual, todo al mismo sitio, a las mismas. Y es donde realmente te sientes bien como escritor. Claro. Dices, ostras, ¿dónde estoy llegando y dónde estoy, ¿no? Gracias a todo eso, ¿no? Y ahí es donde descubres muchas veces a nuevos lectores, nueva gente y eso, y es donde más lo disfrutas, más que realmente en el día a día, ¿no? Claro, es como lo que te decía, no estás preparado. Tú cuando te encuentras en eso, porque no sabes, dices, pero ¿qué me estás contando? Yo subirme a una mesa a hablarle allá a todo el mundo de calla, qué vergüenza, que no sé qué. Pero luego al final lo haces, ¿no? Y al final es como te he dicho al principio, ¿quién mejor como tú para vender tu libro? Eso es. ¿No? Sí, Entonces, al final sí, sí. es de decir, voy a hablar de lo que yo he escrito, de cómo me he sentido o cómo he intentado que la gente se sienta a leerlo o tal, pero al final no deja de ser algo que tú ya has hecho, que es tu trabajo. Claro. Qué bueno, es bonito, pero al final es verdad que pese a lo que te falta por saber antes de llegar ahí, cuando ya cruzas esa barrera y conoces gente con la que hablas el mismo idioma, es verdad que es muy chulo, muy bonito. Sobre la novela de suspense, porque te he preguntado un poco para ver en términos generales, me has dicho que es la primera obra que has escrito, pero realmente la trama creo que no hayamos llegado a hablar mucho de cómo... Pues la premisa es muy sencilla. Tú imagínate que tú estás en casa y descubres a tu marido que está muerto en la bañera y le han cortado un dedo. Vale. ¿Vale? Entonces luego llega la policía y te descubre a ti allí en la casa. Te culpan de hacer el asesinato, pero ahora tienen que demostrar que tú lo hayas sido. Esa es la Vale. premisa. Luego al final, pues llegan una serie de giros y de circunstancias que ahí va a demostrar si lo ha sido o no. Ya eso ya hay que leerlo. Claro. Pero la premisa es esa. De decir, tú te has encontrado la policía que no saben por qué ha llegado la policía así, pero ha llegado a tu casa a tirar la puerta abajo y te han encontrado así. ¿Y ahora Y qué? el dedo no aparece tampoco. Claro. Vale, vale, pues que mola porque estamos tocando géneros que no tienen nada que ver uno con otro y todos tienen como como una premisa, un primer vistazo que mola mucho. O sea, estamos hablando por... como thriller es interesante. Hablar de un romance entre ángeles y demonios siempre es interesante. Hablar de una fantasía donde hay dos mundos, que tanto hay una parte cotidiana afectada por una magia, como también crear todo lo que tiene que ver con un mundo nuevo en tres entregas, también es que mola mucho. O sea, estamos hablando de tocar las cosas más atractivas de cada género. O sea, está muy guay.
Sí. Bueno, por lo menos bajo mi punto de vista, que luego cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero, Sí, sí, no, y es que eso es lo que realmente a mí me ha gustado, porque, pues como cada uno tiene unas reglas distintas, al final lo disfrutas, porque al final te colapsas, ¿no? O mucho romance o mucho no sé qué, mucho entonces, pues al final siempre tienes dónde acudir y de dónde tirar, y es lo divertido, ¿no? Porque luego al final siempre he dicho, para centrarme en un género concreto siempre hay tiempo. hmm, ¿No? Porque al final sí que es verdad que a lo mejor hay un género que a lo mejor se te pueda dar mejor que otro, ¿no? No te lo discuto. Pero mientras lo disfrutes y mientras tú disfrutes escribiéndolo y veas que más o menos tiene sentido lo que escribes y que la gente lo acoge bien, ¿por qué no? claro. Que también muchas veces viene de lo que en ese momento eres tú, ¿no? Te voy a decir de lo que vives, pero es que en cada etapa de la vida también. Yo muchas veces he dicho también que quizá algún día escriba romance, pero en otra etapa de mi vida en la que, porque ahora mismo lo que me llama, lo que me atrae es la aventura, es Ujú. la tal, pero que algún día quiera escribir una cosa de una aventura romántica para en Madrid, pues a lo mejor sí, pero en otra etapa diferente de mi vida. No es un me cierro y esto soy yo y este es mi género, sino que, oye, a lo mejor toca cuando toque, y a lo mejor hay Sí, que. además, de hecho, muchas veces las ideas vienen solas, no tienes que buscarlas a veces, ¿eh? Que muchas veces está uno relajado viendo el móvil y te surge la idea de cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que tú hayas escrito o tal. Pero bueno, a lo mejor en ese momento sí te nace la gana de decir, venga, pues voy a seguir adelante esta idea y voy a desarrollarla. ¿Por qué no? Dicho lo cual, también te digo, como retomando dos cosas que has dicho antes, por una parte con la novela de empezar de nuevo, ¿no? Empezar de nuevo, Ujú, pero contigo, que decimos, tiene un poco de comedia, tiene romance, tiene un poco de drama. Como también hablando de la parte fantástica, para mí las mejores historias son las que tienen de todo. O sea, y como fantasía, como he dicho antes, admite un poco de todo. Joder, es que veré a los referentes. Señor de los Anillos, si tiene que tener su momentito de romance, tiene que tener sus miradas, tiene que tener sus cosas, ¿no? Entonces, hay veces que una sola obra, creo, no es solamente que a veces que la admita, sino que nunca sobra. Es decir, pues yo estoy escribiendo fantasía, ya, pero bueno, pero quiero meterle un susto. Pero eso es. quiero de repente crear este suspense, quiero que haya, aunque no sea la protagonista en una historia de romance, pero quiero que aparezcan los personajes que son pareja y que en algún capítulo se desarrolla esa parte también, ¿no? Eh, las buenas historias tienen un poco, las historias que a mí me gustan, mejor dicho, es que lo de buena o mala es muy relativo, pero las historias que a mí me gustan tienen un poquito de todo. Y Sí. cada uno, cuando quieres escribir porque ese día te sientes así, pues oye. Te voy a hacer una pregunta un poco más comprometida, Venga. ya que tenemos diferentes géneros, que es, no el libro en concreto, porque creo que me vas a decir el de empezar de nuevo, pero ¿qué género ha disfrutado más escribiendo? Uf, pero es que yo realmente lo he disfrutado todo. Todos. Porque conforme he ido escribiendo un libro ha sido porque en ese momento vital en el que yo me he encontrado, el cuerpo me pedía eso. Entonces realmente todo lo he disfrutado y todos me han hecho reír, me han hecho llorar, me han hecho enfadarme conmigo mismo de decir, tío, ¿cómo has matado a este? O ¿cómo ha hecho esto a esta criatura? Pero la verdad que lo he disfrutado, pero por eso, ¿no? Porque como te he dicho también al principio, escribo lo que me hubiera gustado leer en mi infancia, bueno, en mi adolescencia, porque en mi infancia leía poco. Y lo que leía era obligado, lo típico, en los colegios lo que te obligaban, ¿no? Entonces, como que la lectura en ese momento chirriaba. Luego ya le tomé el gustillo ya en la adolescencia y bueno, ya gracias a Dios no ha parado, pero la verdad que entonces no te puedo decir un título en concreto, ¿no? Porque realmente Ujú. todo lo he disfrutado. Qué guay. Oye, y me parece además muy buen consejo el de no escribir, digamos, lo que se vende o lo que un libro te dice que es como se debe construir una historia, ¿no? Porque Ujú. de repente te dicen, no, es que una historia funciona mejor cuando tiene esa estructura y el personaje está, y te dejas guiar por eso, sino que, no, es que lo que me llama en este momento, lo que me pide el cuerpo,
es esta historia y es lo que me habría gustado leer. Me parece un muy buen consejo y un muy buen foco. O sea, ¿qué historia quiero contar? La que a mí me gustaría leer, porque soy mi primer... Claro, Luego, nunca vas a gustar a todo el mundo, no, siempre vas a tener tu público, pero oye, que ese público sea fiel a lo que tú quieras contar, ¿no? Y la manera en que exacto. lo cuentas. Qué guay, pues me parece muy, muy buen consejo. No, y era una pregunta más o menos comprometida, pero es una respuesta totalmente válida y coherente y que por supuesto que sí. O sea, es que lo hemos dicho antes. El momento de la vida de cada uno es... Si quieres, cuéntame tú un poco y ya con esto... No, pues de Daniel realmente es lo típico que tú estás en el pueblo, al final eres de un pueblo de aquí, del altiplano de aquí de Granada, te Hmm, vas a un sitio más o menos que son cercanos un poco a donde uno eso, porque al final son sitios también que medio conoces o tienes de oídas o gente que conoces, ¿no? Entonces al final recurre uno siempre un poco a todo eso, porque al final para reflejarlo es lo mejor, porque si tú tienes que hmm, estar visitando Google Maps cada 2 por 3, si tienes que estar viendo a ver cómo se vive, cómo se tal, cómo al final como que pierde esa realidad, ¿no? sí, Se vuelve muy ficticio, ya demasiado, sí. pierde esa gracia. Entonces, pues tienes que buscar esa realidad un poco más cercana. Entonces, pues bueno, pues ahí es donde al final pues conoces de cuál es tu pasado y al final no deja de ser otro libro más en el que tú tienes que afrontar la vida, en el que tienes... Me gusta mucho eso, ¿no? La manera de afrontar, porque al final es que la vida es eso. Te pone obstáculos y tú tienes que afrontarlos de una manera u otra, Hmm. sea de como sea, ¿no? Entonces, pues aquí, pues bueno, tienes que echarle valor y dejar un poco el pasado atrás, aunque el pasado al final duele, porque al final al ser del colectivo y tal, pues duele. Circunstancias, manera de hablarte, familia incluso, ¿no? Vivencia. Entonces, pues bueno, tienes que lidiar con todo eso y no dejarte arrastrar un poco por la corriente, sino al final ser fiel a ti. Claro. A ver, también es que es un consejo súper repetido, pero no por eso deja de ser importante, que es que escribas desde la realidad, que escribas desde lo que conoces, desde lo que tienes cerca, desde lo que has vivido. Eso es. No tiene por qué ser autobiográfico, no tiene por qué ser No, no. literalmente tal, pero va a ser un relato más cercano, más real, si se basa en lo que tú conoces, en lo que tienes Hombre, cerca. si hay experiencias que al final siempre las dejas por escrito. Si es verdad que en ese libro yo sí he dado mucho de mí, es decir, de lo Ujú. que me ha pasado, de circunstancias que yo he vivido y tal, que las plasma ahí. No quiere decir que el libro, como tú dices, es autobiográfico en absoluto. Pero sí es verdad que ya aprovecha, ¿no? Ya aprovecha un poco de decir, bueno, pues le doy peso a algo que es real. Ujú. Entonces, pues al final no deja de ser parte de esa personalidad, de ese personaje, más que nada, para darle, pues eso, el peso que necesita, ¿no? En la historia y por qué es un protagonista, pues por esto, porque al final ha vivido tal circunstancia, le ha tocado esto y es así. Que se equivoca a lo mejor en algunos pensamientos, en alguna forma de hacer o de actuar, pues como todo el mundo. Pero al final uno actúa conforme a lo que ha vivido y a lo que piensa, ¿no? Claro, es que al final si un personaje tiene que ser creíble, tiene que tener su mochila y su paso vital, es el protagonista. Y si está construido con una coherencia que es la realidad de uno, qué mejor forma, no la realidad, como decías, autobiográfica, sino que sabes cómo se siente, que sabes cómo se vive, que sabes Sí. cómo, cómo se, cómo se puede llegar a pensar a partir de ciertas cosas, ¿no? Me imagino que irá por ahí. Estoy hablando un poco por intuición, porque no lo he leído, pero bueno, entiendo que te refieres a eso. Ujú. Todo lo que generalmente pregunto en cuanto a consejos, en cuanto a experiencia, etcétera, lo hemos ido tocando de manera muy natural, muy, muy espontánea. O sea, todos los consejos útiles respecto a cómo vivir te iba a preguntar después, además, una pregunta que te he dicho, luego te la hago, Sí. tiene que ver precisamente con esa primera experiencia autopublicando respecto a esta última, pero es que ya me lo has contado, toda la dificultad de esa primera vez diciendo, ¿qué hago yo con este manuscrito ahora, no? Claro, porque es que estás perdido.
estás perdido completamente, porque claro, tú te lanzas a la piscina, pero tú no sabes lo que te vas a encontrar en esa piscina, porque tampoco, en ese momento tampoco conocía a nadie que haya publicado ni a ver, es decir, no Mm. tenía contacto directo con nadie. Entonces, claro, era un mundo por descubrir que me costó a base de porrazos, de arañazos, de salpicones y de todo, ¿no? Pero bueno, al final sobrevive, como yo digo, sobrevive, aprende y ya para el segundo ya va un poco más preparado. Para el tercero, pues vas mejor que en el segundo y así, ¿no? Conforme vas adquiriendo esa experiencia, pues al final luego ya, bueno, es eso, ¿no? El ir superándote. Generalmente también tienes que ir superándote, ir mejorando, ir prepararte, leer mucho, hacer cursos, todo, empaparte, ¿no? Empaparte, porque al final eso te ayuda no solo a conocer tu pluma, ¿no? Sino a cómo adaptar la pluma de otros a la tuya. No es copiar, pero, pero sí Y lo ha hecho aprender, todo el mundo realmente. claro. Y además es uno de los consejos que muchos grandes escritores dicen, que no plagiar, sino lee lo que a lo mejor lee a un gran escritor Claro. y mira cómo te refleja una emoción, cómo te describe no sé, un sentimiento, una escena de tristeza, de alegría, intenta plasmarla luego tú, mm, pero con tu forma de ver, ¿no? Con tu punto de vista. Y tú te pones a escribir esa misma escena desde tu punto de vista y eso, y sale una cosa completamente distinta. Sí, Que eso es sí. lo bueno. Muy bonito eso. Claro, hay infinitas maneras de contar lo mismo. Claro. Y, e incluso hay un ejercicio que es solamente por jugar, que a mí me gustaba hacer, hace tiempo que no lo hago, pero incluso es lo contrario, ¿no? Cuenta tu historia, pero como si tú fueras Tolstoy, o como si tú fueras J.K. Rowling, como si tú fueras tal. O sea, intenta captar Ujú. los 3 o 4 rasgos que le hacen ser quien es y intenta escribir como lo escribiría esta persona, ¿no? La misma historia, pero en Claro, 4 versiones diferentes. Y es un ejercicio muy chulo porque te das cuenta de qué es lo que le funciona y por qué funciona lo que funciona. Y por supuesto no es plagio, es aprender, es un proceso de aprendizaje. claro. Es muy divertido hacerte ese tipo de talleres de juegos. Está muy chulo. Y lo contrario a lo que dices, es precisamente el buscar tu propia voz una vez que ya has consumido y aprendido y leído lo suficiente como para... Pero Sí, bueno, eso solamente se hace de una manera, que es escribiendo, que es eso es. creando y creando y Leyendo y creando. escribiendo, sí, sí. Además de hacerlo todo el día, eso es una rutina. Eso hay que hacerlo todos los días, igual que comer, Mm, dormir, lavarte los dientes, ducharte, en fin. sí, Eso es algo que aunque sean 10 minutos, pero esos 10 minutos que por lo menos sean provechosos. sí, eso también lo decía Silma, creo, no sé si lo... Bueno, decía que hay que escribir 500 palabras todos los días. No sé si era por Terry Pratchett o por quién diese el consejo, pero era todos los días escribe 500 palabras y eso es el momento que te puedes considerar que eres escritor, ¿no? Bueno, eso ya es un poquito más con pinzas, pero es verdad que todos los días, si lo haces rutina, vas cogiendo tu camino. Y además es que al final no te das cuenta, pero bueno, aunque escribas 500 palabras al día, al cabo de un mes, tú das Sí, cuenta. sí, Ya tienes un cuarto de un libro, por ejemplo, o parte casi de la mitad. Conforme va, además, de hecho, conforme vas pillando esa rutina, esas 500 ya se convierten en 1000. Esas 1000 ya, como que claro. ya va. O sea, que así es como se van escribiendo los libros, ¿no? Es que tú te sientes un día y digas, venga, de aquí me pongo 3 horas y en 3 horas tengo el libro escrito, ¿no? Claro. Eso, muchas horas de dedicación, muchas horas de Eh, todo, de buscar, de plantear, de borrar, de reescribir. ¿Qué hacemos? Es que eso es así. Claro, no, Eso y a lo es que me eso. remito, o sea, al final es un consejo que sabemos que funciona porque estamos hablando con una persona que tiene 11 libros publicados. Es decir, ya no es un decir por decir, es que cuando miras atrás dices, joder, todo esto lo he hecho, se va a quedar ahí ya para siempre y lo que te falta por seguir escribiendo y por seguir creando. Es que es un proceso muy solitario. Es un proceso solitario. Yo Hmm, aún así, muchas veces cuando me quedo así en blanco y eso, acudo a lo mejor a algún amigo o algo y le digo, oye, estoy en este punto. ¿Tú cómo lo enfocarías? Para buscar un poco esa lluvia de ideas, porque a veces es necesario otro punto de vista, otra forma de plantearte las cosas para
seguir adelante, porque como hemos dicho, por mucho que tú tengas estructurado, por mucho que tú tengas la idea fija de hacia dónde quieres ir, pero a veces los personajes, como he dicho antes también, te van por otro lado. Sí, sí, Entonces, sí. ahí es donde te pierdes. Y al perderte ya como que te sientes más frustrado, ¿no? Ahí te entra un poco la de decir, ¿ahora qué hago? ¿Ahora Sí, qué? ¿Por dónde tiro? ¿Ahora qué? No sé qué. ¿Esto va a funcionar? ¿Esto no? Ya empiezan las dudas. Entonces, lo mejor es eso, acudir a alguien de confianza, ¿no? No a cualquiera, sí, pero que le pueda decir, oye, ayúdame. sí. No, alguna anécdota te podría contar. Ya, para otra charla, si quieres, te cuento alguna anécdota que tengo muy relacionada con ese proceso en el que la historia no surge como yo pensaba que iba a surgir, pero muchas veces lo que dices no solamente es que te ayude porque otra persona te dé un punto de vista diferente, sino porque al contarlo, tú mismo, al verbalizar o al contar todo ese proceso, tú mismo das con la clave y dices, Sí, bueno, espera, al decirlo en voz alta o que no solamente que sea en tu cabeza, sino verbalízalo, exteriorízalo, cuéntaselo a tu familia, cuéntaselo a alguien, aunque no te esté escuchando, pero simplemente por el hecho sí, no, de aparte eso te ayuda a descubrir dónde te falla, a lo mejor cualquier cosa de una cena o cualquier eso, ahí es donde lo descubres. Al decirlo en voz alta, es verdad que te das cuenta y dices, esto me chirría, o esto, dale una vuelta, o cámbialo, o directamente obvialo y tira por otro lado, porque por aquí no llega a ninguna parte. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Eso sí que es sí, verdad. es que es otro muy buen consejo el que has dado, el de tener un amigo, una persona de confianza con quien puedes decir, me atasqué. También es muy valioso. Has dado un montón de pinceladas súper útiles. Vamos a dejar aquí porque ya llevamos 2 horas, que la Ya verdad ves. es que podríamos seguir, pero es que se va a quedar un podcast larguísimo. Entonces, JC Sanz, me cuesta mucho pronunciar, JC Sanz seguido, me cuesta mucho pronunciar. En cuanto esté terminado, si te animas y si seguimos adelante con el proyecto del canal, espero que vamos a hablar, contarte alguna anécdota más, compartir algún consejo más y que promociones esta última hora cuando ya esté, Pues mira, cuando pues ya esté publicada. por mí encantado. La verdad que es un placer. Pues, lo dicho, muchas gracias por haber venido. Los demás, como siempre, la semana que viene no, en agosto vamos a estar un par de semanitas parados, pero para septiembre seguimos con más entrevistas. De nuevo, espero que le hayas pasado muy bien. Sí, hombre, por supuesto. Que Hablar del sigamos, libro siempre es una gozada, ¿no? O sea, que eso es estoy prácticamente de lo mejor que un escritor o un lector puede hacer. totalmente de acuerdo. Encima, con lo que me gusta de la peli, que para eso está este podcast. Muchas gracias por haber venido y A nada, ti. nos vemos en la próxima. Eso. Hasta luego. Hasta luego, gracias.